Bueno, vamos a ver cómo podemos montar a Robustiano. Robustiano es nuestro robotito. Se supone que ya tenemos todas las piezas hechas. Si las hemos imprimido con la impresora, mejor. Si no, pues las habremos hecho de madera o cualquier otro material. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues empezamos con la pieza de los pies. Cogemos la pieza de los pies, la localizamos dentro de la caja y vemos dónde está. Entonces, a esa pieza de los pies lo que vamos a hacer es añadirle las piernas, ¿no? Pegarle los pies, a los pies le pegamos las piernas. Podemos o bien pegarlas con pegamento o bien pues podemos unirlas con un tirafondo. Las uniones desmontables tienen una clara ventaja frente a las uniones fijas. Pero bueno, también depende un poco si lo que queremos es que se quede montado o si queremos que se pueda desmontar para pues, próximas acciones que hagamos después con Robustiano. Bueno, pues lo que hemos hecho con uno de los pies lo tenemos que repetir con el otro pie y con la otra pierna. Entonces ya tenemos montados nuestros pies con nuestras piernas. Ahora el siguiente paso es unir los pies a las piernas, hay que unirlas al cuerpo. Este es un paso muy delicado, pues porque si lo hacemos mal, pues después el robot no va a ser estable. Entonces hay que medir sobre el cuerpo, hay que medir en el cuerpo, hay que medir y hay que hallar perfectamente cuál es el punto medio de la base, de la cara inferior del cuerpo, y hay que hallar ese punto medio. Y hay que colocar las dos piernas con sus pies a cada lado de esa base del cuerpo, pero hay que situarlas muy bien, porque tienen que ser perfectamente simétricas y cada una de las dos piececitas tiene que estar justo en el centro de la mitad de esa cara del cuerpo. Para que, bueno, pues para que sea estable y para que pueda soportar después el peso de la pila, porque lo que más pesa de todo el conjunto es la pila y lo que realmente tiene que soportar los piececitos son el peso de la pila, lo demás apenas pesa. Bueno, ya hemos sido muy cuidadosos, hemos colocado los pies y las piernas en el lugar correcto de la cara inferior del cuerpo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora tenemos que hacer una operación. Vamos la cabeza. La cabeza, si la hemos hecho bien con la impresora 3D, no tiene que tener ningún problema. Ajusta perfectamente sobre el cuello con una pequeña holgura que la permite girar. Y bueno, pues sí que es cierto que podemos poner alguna pieza para que no se desmonte, pero en principio sí sería conveniente poner algún muelle o algún pasador que la mantenga ahí por si acaso tiene un poco de holgura, ni que pegar ni nada, bueno, si acaso sujetarla. Bueno, ya empezamos entonces a montar el circuito. Bueno, ahora vamos a montar los brazos. Más que nada, pues para que queden pues un poco todas las piezas ya montadas antes de montar el circuito. Los podemos montar al final si queremos. O sea, no es necesariamente tenemos que montar ahora. Incluso a lo mejor pues puede ser interesante que los montemos al final. Después incluso de las bombillas, ¿no? Pero bueno, se puede montar ahora. Los brazos no son funcionales, no son como las piernas que tienen que soportar el peso de la pila, el peso de una estructura para que sea más o menos estable. Pero bueno, pues por acabado y porque quede más o menos bien, sí que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de colocar los brazos, ¿no? Hay que medirlos, hay que ver que vayan los dos en la misma altura y en la misma posición. Evidentemente los brazos estarán en la mitad superior de la cara del cuerpo, ¿no? Más o menos. Yo diría que sobre un cuarto, más o menos a un cuarto de la arista superior y más o menos centraditos, ¿no? Entonces, bueno, colocarlos bien
que estén bien colocados y que sobre todo que sean simétricos. Y los brazos en principio no tienen que tener mayor problema. Se colocan los brazos y ya pues tenemos montado lo que sería un poco la estructura de la carcasa, ¿no? de nuestro circuito. Y para montar el circuito es imprescindible, lo primero que tenemos que hacer es poner cable a todos los componentes. Es mi consejo, que pongáis el cable y que los peléis ya los cables y dejemos colocados todos los cables en los componentes. Para el caso de los casquillos, además de colocar el cable, hay que doblar las pestañitas porque si no, no nos entran en la pieza que es la tapa de la cabeza, lo que configura la cara. Entonces, una vez que hemos puesto todos los cables, el cable eléctrico en todos los puntos y ya los tenemos todos colocados, empezamos montando los casquillos sobre la cara. Una vez que tengamos montados todos los casquillos sobre la cara con los cables que sobran, lo que hacemos es pasar los cables a través del cuello, que ya sabemos que el cuello está hueco por dentro, entonces pasamos los cables a través del cuello y fijamos la cara a la cabeza. Esta sí que es importante, aquí no podemos elegir, en el resto de las piezas pues podemos elegir desmontable, en este caso la unión tiene que ser necesariamente desmontable, es decir que tenemos que hacer una unión con tirafondos en los 4 vértices de la cara con la cabeza y bueno pues es una unión muy facilita de hacer con un destornillador porque las piezas son blanditas y los tirafondos entran bien, ¿no? Los tirafondos todos finitos, entonces entran bastante bien. Bueno, ya tenemos colocada los casquillos y hemos pasado los cables de tal forma que los cables nos salen ya por el cuerpo de robustiano, por la parte de atrás del cuerpo robustiano. Empezamos a montar entonces el circuito. Como os he dicho, es conveniente que les pongáis cables a los componentes electrónicos, facilita mucho la tarea, ¿no? Y entonces para ello pues hay que usar la tijera de electricista. O bien cogemos el portapilas, sin pilas todavía, si cogéis el portapilas, o bien cogemos la pila de petaca. Si cogemos la pila de petaca, es conveniente que le soldéis los cables antes a la pila, y es conveniente que también tengamos puestos los cables en el interruptor. Los cables en el interruptor es un interruptor de corredera, van siempre uno al central y el otro a uno de los extremos. Hay uno que queda vacío, siempre tiene que quedar uno de las conexiones vacía. Por eso es un interruptor de corredera. Porque una de las conexiones queda vacía. ¿Vale? Bueno, pues una vez que ya tenemos, lo que hacemos después es sujetar el interruptor que va por fuera de la pieza, lo sujetamos o bien lo pegamos. La podemos sujetar con unos pequeños tirafonditos. Yo casi os recomiendo que lo peguéis porque los tirafonditos, quieras que no, siempre salen un poquito y suelen dar problemas. Es mejor le damos unas gotitas de pegamento de contacto, con cuidado, no que nos caiga las manos ni los dedos, y lo pegamos casi mejor. Y para ello vamos a utilizar la clema. Entonces, ¿cómo se hacen las conexiones? Bueno, pues para hacer las conexiones podemos usar el color rojo y el color negro. El color negro, por ejemplo, para el polo positivo y el color rojo para el polo negativo. Entonces, de la pila tiene que salir un cable al interruptor que tiene que tener la misma polaridad para uno de una de las entradas de la clema. Y la otra entrada de la clema tiene polaridad inversa. ¿Vale? Bueno, entonces ahora hay que hacer las conexiones. ¿Y cómo se conectan? Bueno, pues se tiene que conectar los dos negros a la salida, que van a ir a los dos negros de las bombillas. Y los dos rojos al mismo color, al mismo lado de salida de la clema, que van a ir a los dos rojos de las bombillas.
Y aquí hay que ser muy cuidadoso y muy preciso. Cuando tengamos hechas las conexiones, sujetamos la clema a esta piececita. Como si usáis un tirafondo, os va a salir la punta probablemente por la parte de atrás. Entonces, eso hay que poner un taponcito para que no se enganche, para que no tengáis problemas. O bien ponéis un taponcito o bien le dais una gotita con la pistola termofusible. Y así le dejáis tapadito para que no tengáis problema. Bueno, se supone que ya hemos hecho las conexiones, se supone que hemos sujetado la clema. Entonces, pues ahora ya solo nos queda sujetar la pila, ¿vale? Y hay que tener un poquito de cuidado, porque como hemos dicho anteriormente, es la que pesa. Y entonces, si no la ponemos bien, pues entonces termina volcando y esas cosas. Aunque estamos adelantando con conceptos, porque esto de las estructuras y la estabilidad de las estructuras se ve en segundo de la ESO, pero bueno, yo creo que por sentido común, pues os voy a dar una especie de receta para que sepáis dónde tenéis que colocar la pila, ¿no? Y entonces por sentido común yo creo que lo podéis sacar fácilmente. ¿Dónde tiene que ir la pila? Bueno, pues la pila tiene que ir centrada en, o sea, lo más centrada en el cuerpo, en lo que se refiere al ancho y al largo. La cara que es ancho y largo, ahí tiene que ir más o menos en el centro. Y en lo referente al alto, tiene que estar lo más bajo posible. Para ello podemos o bien hacer una piececita y luego pegarla en la parte, en la cara de la base del cuerpo, y podemos hacer, por ejemplo, una piececita y en la piececita o bien sujetamos la pila de petaca con unas gomillas, o si es el portapilas es más fácil, porque si es el portapilas podemos pegar directamente el portapilas en la posición correcta y después ya le ponemos las pilas. Y era ya así. Ya tenemos los componentes sujetos y colocados y ya pues lo único que tenemos es que poner lo que es la tapa del cuerpo, que es la parte de atrás, pues hay que sujetarla con una unión desmontable, es decir, con tirafondos, igual que hemos hecho con la cara. Unimos esa parte del cuerpo con tirafondos y finalmente enroscamos las bombillas en los casquillos y ya tenemos terminado nuestro proyecto. Ahora hay que comprobar que lo hemos hecho todo perfectamente, todo está correcto y que funciona según las especificaciones que hemos establecido.